Todos pueden visualizar la pantalla, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, el tema va a ser los trastornos de lenguaje y comunicación. Ya, ¿qué son los trastornos de lenguaje y comunicación? Estos trastornos de lenguaje son aquellos que comprometen la calidad de comprensión y la producción de los mensajes gramaticales del individuo que va a ser diagnosticado con este trastorno. Al referirnos a trastornos de la comunicación, se está englobando tanto aspectos verbales como los que no son verbales. Hablamos de no verbales, simbólicos, mímicos. En algunas ocasiones se presentan casos de niños con trastornos de lenguaje. Al hablar de trastornos de lenguaje estamos englobando lo que es la comprensión. La comprensión de un mensaje es muy escaso, es muy pobre, por decirlo en algunos casos incluso nulo. También puede haber trastornos de habla, que en este caso son el problema de articulación o la fonación al querer dar un mensaje, al querer hablar. Y en otros casos, estos dos trastornos se dan en conjunto, o sea, hablamos ya de un trastorno mixto de lenguaje y de habla. O también se puede dar individual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es fonación? Fonación es al momento de evocar las palabras, de pronunciar una palabra. Ya. No me permite. Espérenme un ratito que no sé por qué no me permite avanzar. Ya. La importancia del lenguaje como medio de comunicación. Es necesario hacer hincapié en que los seres humanos usamos al lenguaje como medio de comunicación principal para poder intercambiar nuestros pensamientos, poder comunicarnos unos con los otros. Al verse afectado el lenguaje del emisor, el mensaje no va a poder llegar a su destino de una forma correcta, de la forma en que se espera que llegue, de la forma que todos queremos comunicarnos, siendo claros y concisos. Ya. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, según las siglas en inglés, el quinto que está actualizado desde el año 2013, este manual reconoce a las deficiencias del lenguaje como un trastorno, pero para poder calificarlo como un trastorno tiene que cumplir ciertos criterios diagnósticos para que un profesional pueda diagnosticar a un individuo con este trastorno. Por ejemplo, aquí vemos una imagen del manual, justamente del print del manual, en donde indica los trastornos del lenguaje. Tiene que cumplir con todos estos parámetros para que una persona pueda ser diagnosticada con este tipo de trastorno. Por ejemplo, en el literal A encontramos dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas las modalidades. Es lo que hablábamos, bueno, hace un rato, que decía que no solamente en la parte hablada, sino también en la parte escrita, por medio de signos, señas.
debido a las deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente: un vocabulario reducido. Al hablar de vocabulario reducido, estamos nombrando la escasez de poder tener qué sé yo, una magnitud de sinónimos, antónimos, las palabras son repetitivas, no se llega pues a explicar con variedad de algún tema. Por ejemplo, tampoco es el conocimiento de las palabras. Puede nombrar una palabra, pero no puede conocer a fondo el significado o la definición de tal. Literal, el número 2, por ejemplo, nos dice estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de las palabras juntas para formar frases, basándose en reglas gramaticales. Las personas con un trastorno del lenguaje no pueden seguir las reglas gramaticales en orden, o cuando formulan una oración, no la hacen siguiendo la estructura que es. Por ejemplo, sujeto, el verbo, el complemento, lo hacen en desorden. El deterioro del discurso, capacidad para usar un vocabulario y conectar frases. En este caso, la conexión de frases es compleja, no es entendible, no se puede transmitir el mensaje. Por ende, la persona que está conversando no va a poder captar la información de la forma que la persona quiere transmitirlo. En el literal B tenemos las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable, por debajo de lo esperado. O sea, no se llega a, en caso de los niños que tengan un trastorno de lenguaje, para la edad cronológica del niño, no, su lenguaje no es el adecuado. Hablamos que un niño tal vez a unos 7 años que ya sabe leer, también al momento de la lectura no pronuncia bien las palabras, su vocabulario que ya tiene que ser un poco más amplio, no es acorde a su edad. En el literal C tenemos el inicio de los síntomas, se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. De las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo. O sea que no se puede, en este caso, no se puede decir que la causa es a nivel sensorial, a nivel del organismo, por lo general. Un trastorno del lenguaje, o uno de los trastornos del lenguaje conocidos, es las afasias. Este es un trastorno que se caracteriza por la pérdida parcial o total del lenguaje expresivo, comprensivo, o puede ser ambos, afectando de forma crónica la vida diaria de las personas. Sabemos que el lenguaje es primordial para poder comunicarnos en el ámbito educativo, laboral, incluso social. Y al no poder transmitir el mensaje, no poder desempeñarnos, vamos a tener muchas afectaciones por ejemplo, en la parte laboral. No vamos a poder comprender algún tema a tratar. En la parte educativa va a ser igual y vamos a tener ese desfase con otras personas. Bueno, también puede ocurrir debido a, las afasias por lo general son debido a una lesión. Una persona no nace con una afasia, sino es causante por algún golpe físico, un derrame, un tumor, una infección, entre otras situaciones que puede llegar a afectar. Por ejemplo, toda la vida de una persona puede desarrollarse con un lenguaje normal, puede tener, desempeñarse de una forma normal, hasta que en algún momento puede tener un accidente en todo el nivel cerebral, que es la parte que maneja todo nuestro cuerpo, ¿no? Al tener una lesión en ciertas áreas del cerebro, puede desarrollar este tipo de afasia. Los tipos de afasia más comunes, o entre los más nombrados, tenemos la afasia de Broca. Esta, como le pueden ver en la imagen que puse, el área de Broca es un área localizada en la corteza prefrontal de nuestro cerebro.
Al momento de tener una lesión en esta área, se va a desarrollar, bueno, una lesión grave, se va a desarrollar o se puede desarrollar una afasia. Esta específicamente nos va a dificultar el habla, al poder hablar con una persona, pero vamos a poder comprender lo que otros quieren comunicarse con nosotros. No vamos a poder darnos a entender, pero sí vamos a entender, poniéndolo desde ese punto. En otro caso tenemos la afasia de Wernicke. Esta en cambio es todo lo contrario. También es un área del cerebro, se encuentra detrás de la corteza auditiva, esta área. Al tener una lesión en Wernicke, podemos nosotros tener dificultades en la comprensión, pero vamos a poder transmitir lo que queremos comunicar. El habla no se va a ver afectada. En este caso es lo contrario de Broca. Y bueno, la última, afasia global. Esta es la más severa porque va a englobar las dos, Broca y Wernicke. La persona va a ser incapaz de comunicarse, poder transmitir y no va a poder tampoco comprender lo que otras personas van a querer comunicarse. Entonces esta es la más, por decirlo, perjudicial en la vida de un ser humano porque no va a poder ni con una cosa ni con otra, ¿no? Ya, los síntomas. Como había comentado antes, de este tipo, bueno, las afasias se generan por alguna lesión. Entonces, los síntomas después de algún evento físico, una traumatología, los síntomas que se van a presentar por lo general va a depender del tipo de afasia que se va a desarrollar. Si es la afasia de Broca, entonces vamos a ver que no vamos a poder tener la facultad de poder enviar un mensaje correcto, pronunciar correctamente las palabras. Al contrario, si tenemos dificultad para la comprensión, bueno, se va a ver todo eso en los síntomas. También hablar frases confusas o sin sentido puede ser uno de los síntomas. Hablar con palabras irreconocibles que otras personas no van a poder entender ni distinguir. No se va a poder comprender la conversación de otras personas, va a ser como, no vamos a poder situarnos, no vamos a poder estar ahí compartiendo una conversación que es lo básico, ¿no? De todo ser humano. Tampoco vamos a poder interpretar el lenguaje metafórico y si lo hacemos vamos a hacerlo de forma literal, o sea, no vamos a poder comprender un sarcasmo, no se va a poder comprender metáforas, todo va a ser captado de forma literal cuando a una persona con este tipo de trastorno de lenguaje se lo vaya a comentar. También la escritura, escribir frases que no vayan a tener ningún sentido en general, y también se va a confundir la información que recibe o que también va a emitir. ¿Cómo se diagnostica las afasias? Aparte de la sintomatología, la persona mismo se va a empezar a dar cuenta que algo no va a ir o no está yendo normal dentro de lo que antes era. El diagnóstico se basa en pruebas de lenguaje, en los estudios de habla, denominación, repetición, comprensión, lectura y la escritura para poder dar un diagnóstico. Pero también se puede incluir pruebas por imágenes, como por ejemplo la tomografía computarizada, que es en base a rayos X. Resonancia magnética, que es el uso de imanes con radiofrecuencia. Y la tomografía por emisión de positrones, que en este caso se usa sustancia radioactiva. Cualquiera de estas partes médicas se puede diagnosticar las afasias. Tratamiento. En sí, si el tratamiento puede ayudar a la persona a mejorar, no va a tener cura, no es algo que vaya a tener cura, porque al tener una lesión cerebral
es muy complejo, pero sí va a tener la capacidad de poder mejorar su comunicación y su comprensión. El tratamiento incluye fonoaudiología, que es, bueno, es la rama de la medicina que trata a personas con problemas de lenguaje y habla. Terapia de habla y de lenguaje, para mejorar, vocalizar, poder tratar de esos desfases, poder nivelarlos hasta cierto punto. Terapia de grupo y rehabilitación neuropsicológica. Aparte de las afasias, otro trastorno del lenguaje también es las disfasias, conocido como trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Este cambio es un trastorno del desarrollo del lenguaje de tipo predominante, expresivo o receptivo. Receptivo, bueno, como dice la palabra, para cuando uno recibe la información, ¿no? Este tipo puede presentarse en individuos con capacidad intelectual normal. O sea, las pruebas de un coeficiente intelectual va a ser de normal en otras áreas, matemáticas, conocimientos generales, pero en la parte del lenguaje sí va a tener un desfase, un desnivel. Cuando una persona es diagnosticada con una disfasia, también esto interviene de una manera negativa y significativa en la vida académica, social y laboral de este individuo. A diferencia de las afasias, las disfasias puede ser también por parte genética o cromosómica, e incluso por una consecuencia física. Los síntomas. En este caso, los síntomas son escasa intención de comunicarse con los demás, se pierde el interés por entablar una conversación, el sujeto se ve con pocos ánimos de poder realizar alguna interacción social. Omisión de elementos gramaticales al formular una frase. Aquí, en cambio, la persona se va a olvidar, va a omitir ciertas palabras, las frases que va a emplear al momento de hablar no van a ser con sentido, no van a tener coherencia. Por ende, la persona que va a recibir esta información no lo va a recibir de la mejor forma o va a ser una información muy confusa. Alteración de la comprensión. Bueno, la persona no va a poder recibir los mensajes de una forma adecuada, va a recibirlos con confusión, no se va a generar la idea en sí del mensaje. Dificultad para recordar y repetir frases largas. Aquí va a existir confusión. La persona no va a poder recordar ciertas frases y poder repetirlas en general con la persona que se va a intentar comunicar. Va a omitir información que pueda ser importante en muchos casos, ¿no? El vocabulario también va a ser escaso. Alteración en la comprensión, la utilización de muchos gestos, va a evitar comunicarse de forma hablada, va a tratar de comunicarse de forma escrita, o utilizando muchos gestos, para evitar tener estas confusiones, por decirlo así. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Yo quería comentar sobre un caso que yo leí, hablando sobre los tipos de afasia. No sé si me pueden escuchar, con los auriculares se escucha un poquito eco. Sí, sí te escuchamos. ¿Sí se escucha bien? Sí, ajá. Ya, perfecto. Bueno, yo quería comentar un caso que a mí me pasó. Yo tengo un sobrino que tiene, y me gustaría saber, pues, es complicado un poco diagnosticarlo, ¿no? Porque el niño ya tiene como 9 años, pero sí cuando se presentó
desde el comienzo del habla, me di cuenta pues de que el niño arrastraba mucho las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi hija de 5 años y para ese entonces cuando él tenía 5, mi hija tenía como 2 añitos o 3 y la niña hablaba un poquito más claro que él. Entonces, como usted dice, compañera, si a veces la edad cronológica del niño no coincide con la manera en la que se comunica. Entonces sí es importante desde pequeño detectar cuando realmente le está viendo una complicación o puede ser algún problema de o sea, como usted dice, puede ser algo de neurológico o puede ser algo del desarrollo físico, ¿no? Porque a veces puede ser esto que le llaman del paladar, no recuerdo cómo se le dice. Entonces, pues sí es importante lo que usted comenta, pues detectar a tiempo, pues El porque el paladar diagnóstico. hendido. Exactamente. Entonces, para mi punto de vista, me parece interesante enfocarse en síntomas, como usted dice, en que el niño se quiera comunicar, pero le cueste, o por ejemplo, en vez de hablar señales. Entonces, sí es importante saber diagnosticar esto, porque no hay que confundir que el niño no quiera hablar con el hecho de que le cueste hablar. O sea, una cosa es que no pueda hacerlo y otra cosa es que él no quiera hacerlo. Ahí a veces confundimos pues, las afasias pues, con el hecho de que el niño pues, simplemente no le quiera hablar porque esto ya sería otro tipo de trastorno. No puede ser que el niño pasó una experiencia difícil y ellos se retraen a comunicarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, pues para no confundirlo, ¿no? También la otra cosa que usted mencionó, lo de las lesiones que a veces pasan en el cerebro, son temas muy interesantes porque a veces una persona adulta obviamente ya sabe comunicarse, sabe escribir, sabe leer, ¿no? Pero a veces tiene lesiones que se han leído casos en los que en accidentes automovilísticos ellos han tenido lesiones en el cerebro, sobrevivieron y han tenido que hacer terapias para poder ellos recién volver a hablar. O sea, realmente el tema que usted menciona es bastante interesante. Entonces, sin nada más que añadir, puede proseguir. Disculpara que le interrumpa. Tranquila, Katy. Sí, bueno, todo este diagnóstico tiene que cumplir los ciertos parámetros, ¿no? Que sabemos que tiene que hacerlo un profesional y regirse a todos estos parámetros, porque no se puede dar diagnósticos tampoco falsos, porque puede ser que no sea un trastorno de lenguaje, sino sea otro tipo de trastorno. Sí, eso yo quería preguntar. Ajá. En segundo caso, tú dijiste que, por ejemplo, como quien dice, uno nace ya con eso. O sea, ¿desde qué edad a un niño se lo podría diagnosticar eso? Y, por ejemplo, si no pueda confundirlo, por ejemplo, con un tipo de personalidad tímido, por ejemplo, que no le guste mucho hablar o socializarse. Claro, bueno, Y no diagnosticar eso. Claro, ¿cómo saber para diagnosticarlo con tiempo? Porque igual hay una diferencia. Bueno, en el caso de niños sabemos que el desarrollo del lenguaje más o menos es hasta los 5 años en que los niños ya tienen cierto conocimiento, cierto vocabulario. Eso se sigue desarrollando a toda la niñez también. Podríamos sí, hay que tratar de no confundir o no tratar de hacer diagnósticos falsos, como decía tal vez Michael. Hay niños que son muy introvertidos, no les gusta socializar y por eso no los vamos a diagnosticar con un trastorno de lenguaje. Pero como un síntoma o de alarma podría ser que el niño tenga problemas. También puede ser problemas físicos. Hay niños que, bueno, cuando son de nacimiento tienen el paladar hendido, entonces eso ya sería a nivel físico, no sería a nivel orgánico, sensorial. Entonces podríamos decir que a partir de los 5 años, los niños que ya tengan un vocabulario escaso, que no puedan pronunciar bien las palabras, que se les complique conversar o mantener una conversación, ya tendría que ser un signo de alarma para poder ir con terapistas de lenguaje. Estos terapistas de lenguaje ayudan mucho. En este caso, cuando son los niños, ayudan mucho para que ellos puedan mejorar su comunicación.
Y cuando Katy también comentó, por ejemplo, el caso de cuando son accidentes automovilísticos, sí es muy complejo porque cuando tienen este tipo de accidentes que envuelven de forma grave a lo que es el cerebro, le puede afectar y genera este tipo de problemas. Y es muy complejo a nivel, yo tengo el caso de un conocido, sí, de un conocido que le operaron de un tumor en el cerebro. Salió bien del tumor, la persona estuvo bien. Después de unos 2 o 3 días tuvo le tuvieron que hacer una limpieza y al momento de hacerle la limpieza en el área de aquí, justo en la parte frontal, la persona cayó en coma, le indujeron a coma y a raíz de eso estuvo creo que como unos 5 o 6 meses en coma. En ese tiempo la persona tenía como 23 años, era un muchacho súper joven. Ahora no es tan alentador el pronóstico de él, sigue con terapias, solamente puede como que balbucear ciertas cosas, ciertas palabras, físicamente no se mueve, no puede pararse, entonces sí es muy complejo. Ya la problemática de él ya es un poco muy por fuera de esto, ya es a un nivel más complejo ya eso no engloba solamente la parte del lenguaje, sino algo físico. Sí, yo también conocí un caso de una conocida que se operó de un tumor en el cerebro. Y yo también la conocí, incluso hablaba bien todo, fue hace 2 años creo. Que intervinieron varias veces de ese tumor y del tumor se lo erradicaron, pero quedó así con secuelas, en silla de ruedas, no hablaba. Bueno, ahorita creo que ya un poco habla más y si es que después de escribir sí podía escribir poco a poco, pero quedó ya con secuelas. Con ese tipo de secuelas, claro, es muy complejo. Por eso en el primer caso mencionábamos cuando son tumores, lesiones cerebrales. Hay que recalcar que ninguna parte de nuestro cuerpo se mueve o toma función sin que el cerebro no se la indique, no se lo indique. Entonces, cualquier parte que así sea un poco complejo de creer, si nuestro cerebro se llega a afectar en qué sé yo, lóbulo frontal, parietal, lateral, va a tener algún problema en eso, o sea, se va a desarrollar algún problema a nivel. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra compañera? Porque así como usted dice, yo creo que tiene mucho que ver en la lesión dónde se crea. Porque, por ejemplo, en ciertas partes del cerebro, según cómo afecte esa parte, se va a mostrar de manera conductual o emocional, ¿no? Porque como usted dice, el tono de loca, si no estoy expresando mal, es del lenguaje, ¿no? O sea, es una pequeñísima parte del cerebro que si se ve afectada, aunque sea un poquito, pues la persona hasta puede tartamudear, ¿no? Eso son también... Técnicamente, si nosotros sin el cerebro no haríamos nada, porque no nos valdría nada, por ejemplo, tener el corazón sano, el cuerpo sano, si el cerebro es el que cumple precisamente todas las funciones vitales, ¿no? Porque el cerebro es el que permite hacer que uno pueda respirar, tenga la presión, tenga la coordinación, la motricidad, precisamente pensar irónicamente, pues no valga la redundancia. Entonces sí, la verdad, el tema para mí de hablar sobre el tema neurológico me parece muy interesante porque es algo que creo que jamás vamos a terminar de estudiarlo, porque el cerebro es algo muy complejo y que hasta el día de hoy hay muchas partes que ni siquiera sabemos todavía qué funciones cumplen. Entonces sí, es muy bonito lo que usted está comentando en esta ocasión, en este taller. Me parece bastante interesante lo que está comentando, compañero. Sí, bueno, como tú lo acabas de decir, en este caso la corteza prefrontal es la encargada del lenguaje, entonces donde está ubicada el área de Wernicke y de
de Broca. Entonces, al momento de que hay alguna lesión en estas áreas, se va a ver comprometida. Recordemos también, no solo la parte de la visión se encuentra en la corteza, en la parte trasera. Entonces, bueno, vamos a seguir continuando. Fórmula mejorada con triple protección. Tómalo todos los días. Una trastorno cada día. El diagnóstico para las disfasias. Se puede diagnosticar a través de un tomograma, una tomografía computarizada. Por ejemplo, la imagen de la derecha es la tomografía. O también puede ser un electroencefalograma. Esa es la imagen de la izquierda. Bueno, esa es como una conexión con, podríamos decir, como tipo cables que miden la parte del cerebro. Y también puede ser diagnosticado por un examen neurológico con un profesional. Tratamiento. En este tipo de casos se puede trabajar la discriminación auditiva. Por ejemplo, se puede realizar, ejercitar diversos sonidos que no sean familiares, tratar de pronunciar palabras, trabajar en eso. Incrementar el vocabulario. La lectura es primordial, porque si se tiene un problema, un desfase a nivel de lectura, a nivel de lenguaje, se va a tratar de incrementar el vocabulario. Son los más de 80 años de trayectoria. Puedes crear una receta que es única en el mundo. ¿Quién tiene prendido el micrófono, por favor? Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Ahí ya, con eso finalizo el taller. Fueron de dos tipos de trastornos del lenguaje, los más conocidos, los más nombrados, por decirlo así. Tal vez, no sé si alguien los conocía, alguien había escuchado con el nombre, tal vez, o con el nombre concreto, afasia o disfasia. ¿O es la primera vez que escuchaban este tipo de trastorno? Primera vez. Reina, Primera. sí, primera Sí. vez. Pero hay de casos, por ejemplo, de los niños chiquitos que desde pequeños no pueden igual tener esa comunicación. Eso sí, eso sí veo a menudo. Pero de ahí de que hayas topado ese tema, para mí igual es nuevo. Y es igual importante, pues no, porque igual de esta manera igual uno aprende y así mismo uno sabe que igual hay que diagnosticarlo con tiempo. Claro, y bueno, hay que recordar que el diagnóstico tiene que ser de un profesional y realizarse, bueno, los exámenes que ahí decía cómo se puede diagnosticar y con qué exámenes se diagnostican. Tal vez alguien más. Yo la verdad, disculpe que hable tanto, Creo que es importante conocer cuáles son los exámenes que son precisamente para el tipo de casos, ¿no? Porque a veces puede haber casos, no he escuchado yo, de personas que quizás han hecho un diagnóstico incorrecto, pues, y la persona inconscientemente, pues, la hacemos creer algo que realmente no tiene dificultad, pues, simplemente le costó un poquito más, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que hacer un buen diagnóstico, como usted dice, de un profesional, de una persona que realmente sepa, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, como estudiante tiene que tener una fuerte experiencia, no decir, bueno, yo tengo recién un año de graduada y yo ya puedo diagnosticar. No, tenemos que tener un proceso, ¿no? Formarnos correctamente. Entonces, yo creo que sí, me parece que eso iría más por el lado de los neurólogos, creo yo, porque como esto va en torno a lo del cerebro, pues sí es bueno igual saber un poco, ¿no? Aunque no estemos en esa carrera o no estemos en esa área, pues sí es bonito aprender un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo no estoy en leyes, pero sí me parecería interesante también un taller que tenga que ver con eso, un taller de medicina, un taller, o sea, hay que aprender un poquito de todo, entonces sí, también agradecer a esta compañera que nos regale un poco de su tiempo para explicarnos este tema, que a veces para algunos son nuevos, para otros
lo sabemos, pero no tenemos tanta información. Entonces, profundizar un poquito, pues está bonito, ¿no? Está bonito. De mi parte, pues le agradezco la explicación que ha tenido ante nosotros. Sí, bueno, como lo comentabas, Katy, los falsos diagnósticos no solamente dan en estos trastornos del lenguaje, sino se han visto casos que por decirlo, profesionales o pseudo profesionales diagnostican a muchas personas con otros trastornos. Casos de niños que son diagnosticados con trastorno hiperactivo, cuando tal vez la personalidad de los niños es un poco, no son introvertidos, sino son extrovertidos. Entonces se dan muchos falsos diagnósticos que sí se deben tal vez no generalizar, porque últimamente sí tal vez ven un síntoma y no engloban toda la sintomatología que se debe englobar. Por ejemplo, en el DSM-5 está todo estipulado, los parámetros para poder brindar un diagnóstico, para que un profesional pueda como que tener un apoyo y basarse en eso para dar un diagnóstico. También hay cierto tiempo de rango que tiene que durar esta sintomatología, por decirlo así. Entonces, sí, es un poco complejo. Todo esto sí tiene que ver con neurólogos, terapistas de lenguaje, psicólogos. En general, muchas personas, muchos profesionales intervienen en este tipo de diagnósticos. Tal vez alguien, otro comentario. ¿Algún caso que Hola, hayan? buenas noches con todos. Hola, Gina. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo Hola, estás? Gracias. Bueno, al igual que el resto, pues quería agradecer por tu tiempo, por la charla tan amplia, tan bonita que nos has podido compartir. Creo que de forma general o por mi parte puedo decir que había escuchado sobre este tipo de trastornos, pero no así de específicos. Y pues es muy importante tomar en cuenta estas situaciones porque son mucho más usuales de lo que uno piensa. Y pues el objetivo principal, lo que yo me llevo como objetivo de esta capacitación es que uno tiene que estar muy pendiente de estas situaciones porque tarde o temprano van a crear problemas o van a representar inconvenientes para la persona que padece este tipo de trastornos. Entonces, O estigmas también. claro, entonces es más como crear conciencia, pues estar pendientes de que los niños se desarrollen bien, de que si necesitan un apoyo adicional y pues de ser necesarios para salir de la duda, pues buscar profesionales capacitados. No perdemos nada con hacer una evaluación, un análisis sobre esto, pues para evitar problemas futuros. Así que gracias por tu tiempo, Michelle. No, gracias también a ti, Gina. Muy, muy valioso lo que tú dices. Es verdad, hay que estar atentos a cualquier signo de alarma, ¿no? Con el caso de los niños. No eres, bueno, Reina también ha comentado que ha visto casos, Katy, tú, entonces sí, tal vez hay, o en la actualidad hay muchos casos de niños que sí acuden o por los padres con terapistas de lenguaje, en las escuelas mismos ya les dan tienen signos de alarma, de alerta, de algunos desfases que puedan tener, entonces los direccionan con profesionales, y esa es la idea, buscar profesionales siempre en cualquier área. Cuando uno está físicamente mal, uno acude a un doctor. Entonces, al momento de estar tal vez con una sintomatología interna, con algún problema a nivel general, ¿no? Emocional, uno tendría que acudir con un profesional, en este caso un psicólogo, un psiquiatra, o que se derriben, ¿no? Entonces, sí es importante también, lo hablo a nivel general, ya no solo como trastornos de lenguaje, ¿no? Cualquier problema que uno pueda presentarlo, no hay que tener ningún estigma, porque antes era muy complejo decir, voy al psicólogo, me voy a hacer una terapia, voy a una charla, o sea, se lo veía muy complejo, decían que ir al psicólogo era ir a loquero, por ejemplo, he escuchado Claro, eso y y las todavía lo personas sigo las escuchando. aplazaban. Sí, yo todavía escucho eso de que dice, ay, no,
tú estudias psicología, bueno, ya cuando yo estoy loco voy para allá. Entonces es como un estigma, como algo que realmente no debería verse así, ¿no? Exacto. Digamos que, aparte yo Sí, creo aquí, que estas aquí en charlas nuestro deberían país de hacer, todavía se ve mal. A los sí, psicólogos. Sí, ajá. Ajá, porque tú dices quiero ir a terapia y ya te dice, uy, que estás loco, algo así. Entonces, Sí. claro. Es lo primero, ajá, no los se puede. comentarios negativos, sí. Yo lo que sí opino, Exacto. disculpe que los interrumpa, es Sí. entender y ser un poco empáticos con padres que tengan niños así y no discriminarlos, decir, ay, no, tu niño no habla y el mío sí, ya, el mío es más pequeño y habla mejor que el tuyo. O sea, fuera bueno capacitar mucho a padres de familia para que ellos no discriminen a otros padres de familias pues que tengan hijos quizás con autismo, ¿no? Porque ese es otro problema bastante difícil de manejar. Si es para ellos difícil, entonces uno como papá que tenga hijos sanos o sobrinos o lo que sea, entonces es importante eso, pues también haber empatía, ¿no? Entonces sí es bonito que haya talleres que expliquen un poco de todo, de cualquier tipo de trastorno, como dice Michelle, puede ser del lenguaje, puede ser trastornos de así en general, ¿no? Entonces yo sí creo que es bonito porque uno tiene que ser empático, entender a los demás, así como cuando, como usted dice Michelle, como cuando uno se siente mal, o sea, la salud mental tendría que ser algo más normalizado de lo que realmente lo queremos ver, porque si yo digo, ay, voy a terapia, esa persona me juzga porque piensa que yo soy débil y es al contrario, porque yo me siento fuerte, porque yo me siento capaz de querer renovarme, es que lo hago, ¿no? O sea, yéndonos un poquito por el tema personal, por Exactamente el tema así. de como padres, entonces sí me parece interesante, pues como dije en su debido momento, saber diagnosticar, aunque discúlpeme que le diga, pero yo he visto que se puede hacer desde que tienen 6 meses, ¿no? Porque a veces puede ser, como usted dice, puede que no sea ese el trastorno, pero puede ser que el niño, la madre haya sido consumidora de drogas. Entonces el niño no va a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque ha habido un problema en el entorno antes del nacimiento. Pero puede haber otros casos en los que sí se presente quizás autismo o TDAH o Asperger, que no sé si está dentro de este tema, pero pues hay que saberlo diagnosticar, de hecho, desde antes de que ellos comiencen a hablar, sino desde que ellos balbucean. Entonces sí es bonito saber un poquito de todo, ¿no? Que todos aquí pues hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy. Así es, Katy, lo que comentas. Bueno, tal vez Katy sabe un poco porque, de todo también porque es compañera también de la carrera. Entonces sí, es muy, bueno, a nivel general es muy, ¿cómo se ha leído? Complejo dar diagnósticos, no se pueden dar diagnósticos falsos con un solo síntoma. Bueno, los niños a partir de ya los 6, 7 meses empiezan a balbucear. El lenguaje en sí no se desarrolla a esa edad, sino simplemente es de lo que son, no son ni palabras, son más que todo sílabas que ellos empiezan entonces sí. Michelle, no sé si tenga que ver, pero Ajá. yo tuve un sobrino que le diagnosticaron eso que tú confundes las letras al escribir. Dislexia, creo que. Ajá, ajá, No dislexia, sé si ajá. tenga que ver con eso. El que Bueno, algunas letras ajá, así en escritura. claro, sería En la también, escuela, creo. también, bueno, sería otro tipo de trastorno, pero también está dentro de eh, también es reconocido como un trastorno, también tiene que cumplir ciertos parámetros para poder diagnosticarlo. ¿A qué edad, disculpa, Michael, le diagnosticaron con dislexia? No recuerdo. Que serían unos 7 años, por ahí. ¿Y tú recuerdas los síntomas o algo que tal vez le dijeron en algún momento? ¿Y si fue dentro de la escuela o fue con un profesional privado? Fue a la escuela. Era orientadora de la escuela, me acuerdo con mi hermana. La verdad es que yo no estuve mucho en ese proceso. No. Pero sí también creen que le costaba mucho
el eso de escribir y todo eso. O sea, como que iba De escribir, de más lento. leer, ajá, a nivel de Ajá. los otros compañeritos. Sí, pero el caso es que sí podía entenderlo, pero lo escribía a sus maneras. Las letras creo que escribía al revés algunas letras. Algo así. Ujú. Bueno, también es muy, muy valioso el aporte que nos dices, porque, bueno, a diferencia de los que... Ah, ya, te me has quedado congelado en la pantalla. A diferencia de los que había nombrado, bueno, ya es diferente. Hay otros tipos de trastornos, también discalculia, ya esa parte ya engloba la parte matemática. Muchos que tal vez no se podrían todos hablar, pero sí, para todo tipo o con una señal de emergencia, de alarma, para poder diagnosticarlo, en general siempre tiene que cumplir muchos, o sea, ciertos parámetros para poder hacer un diagnóstico final y poder dar un tratamiento o un seguimiento. Bueno, tal vez alguien no tiene algo más. Hola, Hola, Michelle. hola, ¿cómo estás, Tengo Evelyn? una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un primo, un primito, o sea, creo que tiene 9, 10 años. Y él, o sea, desde que era chiquito, él no hablaba bien. Hasta ahorita, que te digo que tiene 9, 10 años, él, o sea, casi no se le entiende. También no, o sea, tiene también dificultad para concentrarse, o sea, eso es lo que la mamá me conversa, así que él creo que dice que está en 4.º o 5.º grado. Él no, o sea, tiene una dificultad para concentrarse en los deberes, o sea, él, no, eso digo que tiene, o sea, capaz que no se puede concentrar o sea, que no se le entiende o habla bajito, digo, todo eso se relaciona, ¿verdad? Claro, ya al momento de tener tal vez, bueno, no poder concentrarse, tener la incapacidad para poder mantener la concentración en ciertas tareas que son de la vida cotidiana, ya es un signo de alarma. El no poder comunicarse de una forma correcta también ya tiene que ser otro signo de alarma. No sé si en algún momento lo han hecho como que la familia se ha dado cuenta de esto, o tal vez en la escuela también ya han dado cierto comentario. Sabemos que en las escuelas hay los psicólogos, los profesores también que tienen estas bases. Sí, ajá, en la escuela también le dijeron así mismo que no, él no se concentra, o sea, él ve una mosca y él se concentra en la mosca y deja todo, o sea, no, eso yo también le decía a la mamá que, o sea, tiene que hacerlo ver. Ella en algún momento me dijo que sí le había hecho ver, o sea, y le dijeron que él tenía un trastorno, no sé de qué, pero no me acuerdo más bien. Y le dijeron que él tenía algo así, que él, o sea, como que tenía, o sea, él es normal, pero como que tenía un nivel bajo de los otros niños. Así más o menos A lo nivel entendía académico. ella. Sí, ajá. Capaz No, si no quisiera, o sea, como que hablar por hablar, pero por lo general cuando hablan de falta de concentración, siempre lo derriban con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O sea, es lo primero que le van a decir tal vez a la familia de tu primo. Capaz ese fue el que le dijeron. Ya te digo, habría que como que lo puedas consultar, ahí lo hemos de hablar tal vez por interno, porque a raíz que se van dando cuenta de estos signos de alarma, sí es bueno direccionarlos con un psicólogo educativo. Y el psicólogo educativo le va a hacer ciertas evaluaciones, o sea, no va a ser solo van a hacer terapias y va a ser un proceso un poquito largo, pero le va a ayudar. Incluso lo van a direccionar con un terapista de lenguaje, que le va a ayudar también en lo que es la parte del habla, la comunicación.
Entonces sí sería bueno porque todo, cuando se empieza a tratar con mucho más tiempo de antelación, de anticipación y todo esto se empieza a tratarlo, es más, el pronóstico siempre va a ser mejor. Por ejemplo, un niño con trastorno de déficit de atención no es tal vez muchas personas lo escuchan y se pueden alarmar, ¿no? Pero son niños que, por decirlo así, no pueden estar tranquilos en tienen, bueno, como la palabra dice, tienen mucha hiperactividad, ellos no sirven para estar en un lugar calmados y tranquilos, ellos son muy, explotan, ellos les gusta estar en todo lado, en todo momento, tienen tanta energía, entonces esos niños hay que aprovecharlos al máximo, porque tal vez se lo ve como un problema eso, pero si uno les da algún trabajo, ellos dedican tiempo libre a un hobby, ellos lo van a hacer al mismo nivel que otros niños, no va a tener un nivel o un rendimiento menor. Simplemente hay que buscar las herramientas para poder trabajar y que él se pueda desarrollar de la mejor manera a nivel social, a nivel académico. Entonces, esto sí, sería bueno ahí que lo conversemos, Evelyn. Yo Ya, creo que Michelle. ya, sí, Ya, gracias. gracias también por tu aporte. Bueno, les agradezco a todos ustedes por el tiempo, por darse, ya es un poco tarde la hora, pero les agradezco. Espero que les haya gustado la charla, el taller, que todos han compartido también sus ideas, sus vivencias. Es bueno, como dijo Katy, saber un poco de todo. Ahora yo también que lo estoy estudiando lo sé, antes no lo sabía, entonces siempre es algo bueno saber algo general, algo tal vez que en algún momento van a tener un caso y van a decir, bueno, Michelle un día lo nombró a las 10 de la noche por Zoom. Entonces eso chicos, les agradezco el tiempo y los quiero a todos. Muchas gracias. Pueden salir. Chao. Gracias a ti. Bye. Chao, chao. Chao. Chao.